¿Por qué los humanos hacemos lo que hacemos? El inconsciente está procesando hasta 40.000 estímulos por segundo. Estamos bajo ataque continuo. Si ahora mismo por esa puerta entrara un tío con un... Lo primero que haríamos todos es arrodillarnos y decirle, por favor, no me mates. El cerebro, cuando está en modo de supervivencia, no entiende de dignidad. Llegues como llegues, pero mi misión es mantenerte con vida. ¿Yo puedo modificar mi genética? Tú puedes encenderla y apagarla. ¿Vale? ¿Qué determina qué genes se encienden y qué genes se apagan? Tus hábitos de vida. Me parece bestial. Es brutal. También transmitimos genéticamente qué estímulos en nuestra vida han sido negativos y qué estímulos han sido positivos. Y esto es un melón que lo flipas. Vamos cuesta abajo, de culo y sin frenos. La biología es el hardware, la cultura es el software. Y cada vez que la ideología se ha puesto por encima de la biología, hemos acabado muy mal. Si tú te sientes atacado por tu realidad biológica, el problema no es de la realidad biológica. La hemos liado muy parda. Me estoy metiendo en un jardín. Hoy y ahora en Roca Project tengo conmigo a Izanami, madre, antropóloga, experta en neurociencia y comportamiento humano. ¿Lo he dicho bien? Perfecto. Bienvenida a Roca Project. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy con unas ganas de empezar tremendas. Qué bueno. Me encanta escuchar esto de tu boca. ¿Cómo te encuentras? Lo primero. Muy bien, muy tranquila. Muy tranquila. Has venido a Barcelona porque imagino que vienes a dar charlas, das muchas charlas, ¿no? Conferencias, formaciones. Sí. Pues he venido a Barcelona, o sea, hoy realmente es un día súper importante y súper especial porque Dios ha materializado el sueño que puso en mi corazón cuando era pequeñita, que era subirme al escenario de un teatro. ¡Ostras! A aportar valor. O sea, nunca supe si era cantando, bailando, actuando, hablando, pero en los 2 últimos años he dado muchísimas conferencias, muchísimas formaciones, pero siempre en el entorno de las organizaciones. Uh-huh. Y hoy, por primera vez, voy a hacer una conferencia, pero para público abierto, y además la productora me ha dado libertad creativa total, entonces he sacado la folclórica que tengo dentro y me ha permitido, pues, todos esos dones de creatividad, de producción audiovisual, de editar, de vídeos, de música. O sea, es algo súper ambicioso, pero como que si me lo ha puesto en la cabeza es porque se puede hacer, voy con todo. Yo no sabía exactamente que tenías esto ahora, pero sabiéndolo estoy más agradecido aún de que estés aquí, porque yo en tu lugar estaría, imagino, nervioso, haciendo tiempo, tomándome un café, un té. Estás aquí en un podcast. Pero porque me recarga muchísimo. O sea, el conversar con otras personas, el hablar de temas que me apasionan, me da un subidón de dopamina, de endorfinas, de oxitocina, que bueno, es como la mejor preparación que puedo hacer para estar a tope esta tarde. Claro. Estás aquí para abordar un tema conmigo. Vamos a intentar meternos en materia, que es por qué los humanos hacemos lo que hacemos. ¿Por qué nos comportamos como nos comportamos? De esta manera, a ver si empezamos a arrojar un poco de luz en aquello del autoconocimiento, entendernos un poco mejor. Yo creo que esto casa mucho con la sociedad de hoy, que cada vez intentamos, pues, entender mejor por qué hemos hecho esto, por qué tomamos esas decisiones. Y creo que para eso habría que tener en cuenta biología, evolución, con todo ello instintos, cultura y también espiritualidad. Entonces, ¿te parece bien si vamos tocando un poco esos palos? Muchas ganas, porque además son como todas las capas que tenemos, esa capa más instintiva que busca nuestra supervivencia, esa capa más emocional, uh-huh, que regula nuestra relación con nosotros mismos y con los demás, y luego esa capa espiritual que no sabemos muy bien dónde colocarla, pero que es imprescindible. Vale. Mira, primero, aclaremos conceptos, ¿vale? Vale. Madre sé lo que es. Tengo una. Antropóloga también sé lo que es. Vale. Neurociencia. Tengo una idea de lo que es, pero estoy convencido de que mucha gente que nos ve y escucha no sabrá qué es la neurociencia. Primero, ¿puedes aclararme qué es? La neurociencia, hay muchas variables. Yo la que he estudiado, porque esa pregunta de por qué los humanos nos comportamos como nos comportamos es una pregunta que llevo haciéndome desde pequeñita. Uh-huh.
Y la neurociencia nos da muchísimas claves porque al final te permite entender qué es un pensamiento y qué ocurre en el cerebro cuando tenemos un pensamiento, qué sistemas neuroendocrinos, qué respuestas hormonales y biológicas se detonan después de ese pensamiento y cómo eso influye en nuestro comportamiento, en nuestro estado físico y en nuestro estado mental. Vale, entonces sería casi lo mismo que la neuropsicología, ¿o es parecido o se mezcla? Se mezcla mucho, yo creo que se mezcla mucho, porque al final es la búsqueda de la comprensión de por qué de pronto cierto estímulo me da miedo o cierto estímulo me detona ansiedad o me detona alegría, qué ocurre en mi cerebro cuando eso pasa y por qué a algunas personas distintos estímulos les generan respuestas diferentes. Vale. Entonces, una cosa es lo que ocurre en el centro de operaciones y determina, por tanto, cómo nos comportamos. Eres experta en comportamiento humano. ¿Qué es el comportamiento humano? Es súper amplia la pregunta, pero ¿qué dirías que es? El comportamiento humano al final es cómo reaccionamos a los estímulos externos e internos, porque están las cosas que recibimos de fuera, que pueden ser una conversación, una imagen, una sensación física, pero también reaccionamos a las cosas que ocurren dentro, a nuestro pensamiento ejecutivo, a las cosas que nos decimos por dentro, a nuestros estados de ánimo. Entonces, es muy interesante cómo lo de fuera y lo de dentro se difuminan, porque al final nuestro cerebro no distingue entre lo que pensamos y lo que está pasando de verdad. Vale, qué interesante. A mí ahora mismo, verte y hablar contigo, estoy recibiendo unos estímulos visuales, unos estímulos de temperatura, unos estímulos de posición, ¿no?, de localización kinestésicos, y esto se está traduciendo en mi cerebro en conexiones neuronales. Vale. Cuando yo mañana me acuerde de esta conversación que hemos tenido hoy, el recuerdo va a conectar las mismas conexiones neuronales que se están conectando ahora. Entonces, si ahora mismo hablar contigo me está generando dopamina o serotonina porque estoy muy cómoda y muy a gusto, ¿Sí? Mañana, cuando vuelva a recordar esto y a vivirlo de la misma manera neuronal, volveré a detonar esas mismas hormonas. Qué bueno. Con lo positivo está muy bien, Sí. pero imagínate que estamos teniendo una discusión y que nuestra conversación me está produciendo cortisol y adrenalina porque me estoy sintiendo atacada. Ese daño neuroendocrino, esa producción de hormonas de defensa y de lucha que me están alterando a nivel biológico todo el cuerpo y que están despertando comportamientos tóxicos hacia el exterior y hacia el interior, volverá a ocurrir cada vez que yo recuerde la discusión que hemos tenido. E incluso ocurre si yo antes de venir a este podcast empiezo a pensar, ¿y si me pregunta esto y no me lo sé? ¿Y si me equivoco? ¿Y si me cae mal? ¿Y si terminamos discutiendo? Entonces, cuando yo anticipo un problema, para mi cerebro es como si estuviera ocurriendo en ese momento y genera la misma respuesta hormonal que cuando lo estamos viviendo. Espectacular. Entonces, podríamos decir que en toda vivencia la conexión emocional que hay de alguna forma te deja un pozo en ese recuerdo a futuro. Sí, sí. Pero no solo es el pozo de lo que viviste, Claro, sino que lo vuelves a sentir. Exacto, es una iba a decir reenactación, pero eso es en inglés, me lo he puesto para español. O sea, es como volver a vivir otra vez una revisitación de lo que has vivido. Y lo brutal es que no hay pensamientos neutros, no hay pensamientos inocuos. O sea, un pensamiento siempre va a generar una respuesta biológica que afecta a todo el cuerpo. No es mi cabeza es una caja negra que aquí pasan cosas y en mi cuerpo pasan otras. No, al final tenemos un nervio vago que se llama nervio vago, pero realmente es una ramificación que viene por aquí, que regula los movimientos del cuello, por eso está muy relacionado con la inteligencia emocional, con la conexión, regula los latidos del corazón, el ritmo respiratorio y la digestión. Wow. Entonces, todo eso está conectado con mis pensamientos. De hecho,
si yo me asusto, lo primero que hago es... ¡Ah! O sea, me estoy asustando con todo el cuerpo, no solo estoy teniendo un... Uy, qué susto mental. O sea, es la experiencia al final. Por un lado sería lo que objetivamente está ocurriendo y luego lo que interiormente está aconteciendo. Exacto. Y cómo condiciona eso tu comportamiento en reacciones, en interacciones y demás. Es tremendo porque me estás ayudando a entender con esto que has dicho de que vuelves a sentir lo mismo que sentiste. Hace poco visité un instituto. Bien, en el instituto, además de vivir cosas buenas, también sufrí episodios de bullying como mucha gente que nos ve al otro lado. Vale, pues me ocurrió algo. Yo hacía años que no iba a un instituto, pero hace más o menos unos 3 o 4 meses visité uno que se asemejaba mucho al instituto que yo tuve con las taquillas y demás, y fui consciente de lo mal que me estaba sintiendo en ese paseo. Y se lo dije a mi mujer, digo, Ágata, me encuentro mal. Me encuentro mal y creo que es porque esto me está evocando el recuerdo de lo vivido, aunque han pasado nada más y nada menos que pues que soy un poco mayor ya. 28 años. Uf, joder, me ha caído esto como una losa, ¿eh? Ahora lo entiendo, gracias a ti. Es que al final, o sea, el principal objetivo de nuestro cerebro es mantenernos con vida. Y en un entorno peligroso, porque al final estos entornos que tenemos ahora, de los que disfrutamos un porcentaje bastante pequeño de la población, de seguridad, temperatura regulada, comida a 2 metros, son estadísticamente irrelevantes, tanto históricamente como ahora en presente. Claro. Entonces, en entornos peligrosos en los que tu vida corre peligro a diario, el ensayo y error no vale. O sea, si tuviéramos que llegar a la selva y decir, uy, qué animalito más bonito, y es un león, no habríamos llegado hasta aquí. Entonces, el cerebro tiene la misión de categorizar lo antes posible los estímulos externos como peligrosos, ¿vale?, o como productivos para la supervivencia. Ya nos estamos metiendo en materia. Esto es biología pura, instinto sería. Sí, totalmente. Vale. Entonces, claro, si el cerebro reconoce el entorno del instituto como un lugar peligroso, lo que está haciendo es activar en ti una respuesta. ¿Qué sentías? Era un malestar, pero lo que deseaba era salir de ¿Vale? allí. Un instinto de huida. Sí. Porque probablemente eso fue lo que mejor te sirvió, el huir y esconderte de las personas que te hacían bullying, no enfrentarte a ellas. Y entonces, como en su momento el cerebro registró que eso te sirvió para mantenerte con vida, en el momento en el que llegas al mismo entorno, no se para, vamos a ver si hoy me hacen bullying. No, este entorno es peligroso, lanzo la respuesta de supervivencia, corre. Y entonces manda todos los recursos posibles a los músculos de las piernas y de los brazos para que puedas correr más rápido, se los quita al sistema reproductor, al digestivo, al inmunitario y a la corteza prefrontal, y entonces te entran náuseas, te entran calores, te sudas, te da calor en el cuello y necesitas salir corriendo. Ostras, súper interesante. Es que creo te voy a hacer un poco de consulta al final. Dale. Hace también un par de meses estoy convencido de que estuvieron a punto de intentar atracarme. 2 tipos. Vale. Pero me ocurrió algo que no sabía que me iba a ocurrir. Y es que conforme veía que se acercaban, y aparte les escuché hablar y sé que venían a por mí, yo viajaba al día siguiente, ¿vale? No podía permitirme ni perder la cartera ni el móvil, ¿vale? No podía, sobre todo por trabajo. Y entonces, sin decidirlo, me preparé para pelear. Pero yo me encontraba mal, ¿vale? Venía de haber tenido COVID. Vale. Estaba hecho polvo. Oye, ¿te puedes creer que me noté hasta más fuerte? O sea, mi postura corporal, me puse que yo no soy pequeño. Yo era más grande que cualquiera de ellos por separado, pero eran 2. Pero me preparé para intimidar y yo tampoco soy así. Luego hablé con alguien que sabe de comportamiento humano, concretamente Óscar Tarruella, un invitado que tuvimos, y me dice, es que el cuerpo se prepara o para pelear o para huir. Dice, tuviste algo así como seguramente un chute de adrenalina. Vale, entonces me ayudas a decodificar un poco esto que viví, si tiene sentido, si no lo tiene. ¿Sabes qué pasó además? Que no se atrevieron a... Pasó cerca, hubo un tema de miradas ahí y creo que los disuadí. Y luego salí por patas. No corrí, pero luego busqué la manera de huir de aquello.
Pero yo el mensaje que sentí que debía darlos es, bueno, tú inténtalo, pero te vas a llevar una fiesta de joyas y yo no soy así. Es. No soy así, pero mi cuerpo lo quería hacer. Tu cuerpo sabía que te robaran no era una opción. Entonces, como no era una opción, y quizá por la distancia y sabiendo que ellos eran dos, tomó la decisión instantánea e inconsciente de que la única opción era pelear. Tuve 10 segundos, ¿eh? Solamente 10 segundos. Sí, sí, y menos. O sea, la decisión, eso se toma en milésimas de segundos. O sea, tú date cuenta que el pensamiento consciente, la corteza prefrontal, es capaz como máximo de manejar unos 9 pensamientos a la vez. Y depende también de la neurodivergencia o de lo neurotípico que sea el cerebro, más o menos. El inconsciente está procesando hasta 40.000 estímulos por segundo. O sea, a la velocidad a la que va esto... No hay máquina. No sabemos, o sea, no nos lo podemos ni imaginar. Sí, Entonces, sí, sí. la decisión se tomó, o sea, el análisis de todos los factores se tomó de una manera instantánea. Tremendo. Y se mandaron todos los recursos. A mí me pasó una cosa muy similar. Es la única vez que me han intentado robar en mi vida, pero iba con el carrito de mi hijo mayor y embarazada de 8 meses. Uf. Entonces, yo iba caminando por la calle y... me di la vuelta y me encontré a un hombre con la mano metida en mi bolso. Claro, en ese momento no podía huir y lo que estaba cuidando, lo que llevaba conmigo era demasiado importante como para ponerlo en riesgo en cualquier momento. Ya. Le metí un puñetazo en la cara al tío, Ostras. pero es que me salió solo porque, claro, de pronto fue como, estoy embarazada 8 meses, tengo un bebé en el carro, te mato. O sea, te mato. Claro, vas a hacer lo que tengas que hacer. Lo que tenga que hacer, y si te tengo que matar, te mato y ya me visitarán mis hijos en la cárcel. Pero ese instinto es esa evaluación, porque al final las respuestas son 4. Realmente, las que más se conocen son la lucha y la huida, pero si ahora mismo por esa puerta entrara un tío con un rifle, lo primero que haríamos todos, probablemente si te están apuntando, es arrodillarnos y decirle, por favor, no me mates. Qué interesante, claro. No tienes la opción de huida y Claro. tampoco la de enfrentarte, en principio. En principio. Entonces, lo primero que haces es buscas ayuda, o sea, nos miraríamos entre todos en plan, ¿hay algún valiente? ¿Alguien en la sala que se atreva a tal? Y si ya te está engañonando, intentas establecer con él una conexión emocional de ¿cómo te llamas? O soy madre de 2 niños, por favor, no me mates, tengo 2 niños. Hazme lo que quieras, pero no me mates. Esa es la primera, que es la del sometimiento. Se ve muy clara, por ejemplo, cuando pelean 2 perros, que se establece enseguida quién es el perro alfa y el otro. Tema jerárquico. Claro, se hace así, mete la cola entre las piernas y ahí se queda. Los humanos hacemos lo mismo. La segunda es la lucha. Si yo más o menos evalúo que la huida no es posible y mi cerebro determina que tengo posibilidades de ganar en un cara a cara, activo la lucha. Se activa el sistema nervioso simpático y activo la lucha. Pero es que entonces no lo decides. No, lo no lo decide decides. tu química cerebral. Lo decide tu cerebro. De hecho, hay personas, o sea, por eso se dice que nadie sabe cómo vas a reaccionar si te encuentras en una situación así, porque no es una decisión consciente. Claro, hasta que la vives. Hasta que la vives. Ya. La tercera es la huida, salir corriendo, pero ¿qué pasa si ni sometiéndome, ni luchando, ni huyendo puedo evitar la amenaza? Que finjo mi propia muerte. Esto en los documentales... La zarigüeya. Claro, la zarigüeya, lo hacen las ovejas, lo hacen las gacelas. sí, En el sí. momento que te van a morder, ¡pum!, finges tu propia muerte. Y quizá me dices, oye, vale, las gacelas muy bien, pero los humanos, la mayoría de los niños que sobreviven a los tiroteos masivos en los institutos de Estados Unidos es porque se esconden debajo de los cadáveres de sus compañeros, se manchan de sangre Ya ves. y se hacen los muertos. O sea, el cerebro no lanza estrategias de supervivencia que no hayan demostrado su validez durante miles de años. O sea, son estrategias súper probadas. Y ahora lo interesante es cómo se aplica todo esto a nuestro día a día, porque aunque nos creemos que estamos en la cima de la evolución y que nosotros somos como súper conscientes y que tomamos un montón de decisiones, esto nos pasa todo el rato. O sea, yo cuando he estado en relaciones
muy dolorosas con personas que me estaban haciendo mucho daño. El miedo a la soledad me detonaba ese sometimiento y porque no me dejaran decía que sí a todo y hacía cosas o me dejaba hacer cosas que yo no quería hacer. Sí. Y que incluso atentaban contra mi dignidad, pero el cerebro cuando está en modo de supervivencia no entiende de dignidad. Entiende de, mira, llegues como llegues, pero mi misión es mantenerte con vida. Qué tremendo. Fin. Claro, luego la lucha y la huida, igual, cuando eso se cronifica en el tiempo, no es otra cosa que lo que llamamos estrés. El estrés lo que es una respuesta de lucha o huida que está diseñada para durar máximo 60 segundos, 90 segundos, un par de minutos como mucho. Cuando se cronifica en el tiempo, yo estoy de manera crónica quitándole recursos al sistema reproductor, al digestivo, al inmunitario y a la corteza prefrontal, empiezo a tener problemas de salud, empiezo a rendir menos, es una cosa tremenda. Y la inmovilización, que esto es... A ver, yo siempre digo, esto es precioso y la gente me dice, no, no es precioso, es horrible. Vale, es que me chifla cuando las cosas encajan en la cabeza y las entiendo y me parece una cosa preciosa, por eso digo que es precioso. Pero es precioso porque si piensas en la inmovilización a lo que te lleva es a no querer relacionarte con nadie, no quererte mover, literalmente te baja el metabolismo, te baja las pulsaciones cardíacas y esas son las bases biológicas de la depresión. Ostras. ¿A qué es precioso? O sea, es muy duro, pero sí. te da un entendimiento de, vale, lo que me está pasando es que mi cerebro ha determinado que ni sometiéndome, ni luchando, ni huyendo, me puede liberar de estas agresiones continuas que estoy viviendo. Y la única opción que le queda es hacerte una bolita en el sofá o no querer salir de la cama. Al final es encontrar un mecanismo de defensa, sea el que sea. Sea el que sea. Estamos hablando de instintos y cuando dices esto me hace pensar, más o menos lo has comentado, ¿no? La sociedad de hoy que parece que, yo aquí todo lo que es biológico lo tengo dominado por mi nivel cultural, por mi crecimiento cognitivo. Al final estamos en lo más alto y por tanto ya esa parte biológica parece que no está y sin embargo está en todo. ¿Qué otros instintos ancestrales sigues viendo o podemos llegar a ver hoy en día? Pues mira, el cerebro tiene 3 misiones principalmente. La primera es la de mantenernos con vida. La segunda es asegurar la continuidad de la especie. Y la tercera es asegurar, si ya lo otro está cubierto, mejorar las condiciones de vida de las personas que nos rodean. Que luego da para mucho también porque es precioso. Al final tenemos una recompensa neuroendocrina, o sea, existe una recompensa biológica cuando hacemos cosas por y para los demás. Y esta es la belleza de que el diseño del cerebro premia el amar a los demás como a nosotros mismos. Qué interesante. Es precioso. O sea, a mí a veces me dicen, ¿pero cómo puedes ser antropóloga y creyente? Digo, porque la antropología me ayuda a entender el diseño de Dios y a darme cuenta con hechos biológicos de que, me voy a poner muy andaluza, está todo pensado. O sea, está todo pensado y está todo diseñado para que lo que hacemos tenga una recompensa biológica. Ya ves. El segundo, que es el de la continuidad de la especie, claro, ¿cómo se asegura el cerebro de que hagamos lo que el cerebro determina que tenemos que hacer? Que luego veremos que muchísimas veces, cuando hay infancias duras, que es cuando se están regulando, ¿no? Es como un termostato, o sea, a partir de qué grados tiene que saltar el aire acondicionado o a partir de qué grados tiene que saltar la calefacción, ¿no? Ese termostato que nace bien normalmente se va desregulando a lo largo de la infancia. Entonces, si hemos tenido infancias duras en las que hemos sufrido muchas agresiones, del tipo que sean, o en las que hemos crecido con un autoconcepto destruido, ese termostato se desregula y en la adultez lanzamos respuestas que no se corresponden con el nivel de peligro de productividad real de lo que estamos viviendo. Porque te atrofiaste. Claro, te atrofiaste o te hiper... Sí, te pasaste de rosca. Te pasaste de rosca. Sí, entiendo. Entonces, hay personas que en la adultez les pasan cosas maravillosas
pero no llegan al grado de que les salte el aire acondicionado y su cerebro produzca las hormonas correspondientes de serotonina, de endorfinas y de sentirse bien, que es lo que se llama depresión endógena, que es ese problema de los receptores de serotonina pierden la sensibilidad a la serotonina y entonces biológicamente eres incapaz de sentir felicidad. Uf. Y lo mismo pasa con el miedo. Claro, por eso la gente dice, no es que no quiera, es que no puedo. Es que no puedo. O sea, literalmente no puedes. Lo mismo pasa con el miedo, con los estados de hipervigilancia. Las personas que han sufrido abusos durante la infancia, del tipo que sean, verbales, sexuales, físicos, da igual, tu cerebro determina durante esos... Para que te hagas una idea, entre los 0 y los 6 años, las ondas cerebrales de los niños son muy similares a un estado de hipnosis. ¿Por qué? Porque entre los 0 y los 6 años el cerebro está determinando cómo de seguro o inseguro es el entorno al que ha llegado ese niño y qué respuestas de supervivencia de las 4 que hemos visto tiene que automatizar y tener más preparadas para lanzar en cuanto llegue una amenaza. ¿Qué pasa? Que si el cerebro determina entre los 0 y los 6 años que ese niño ha llegado a un entorno muy inseguro, aunque las condiciones de vida de esa persona mejoren con el tiempo y sea capaz de salir de ese infierno y vivir en entornos más seguros psicológicamente, esto, un insulto, una mala mirada, un lo que sea, les va a detonar una respuesta de sometimiento, lucha, huida o inmovilización desproporcionada al input que están recibiendo. Wow. Entonces, claro, si yo en la infancia mi cerebro automatizó que pegando, gritando y diciendo palabrotas era la manera en la que los adultos que me rodeaban me hacían caso, aunque fuera para castigarme, de mayor voy por la calle, me mira alguien mal, cojones, me miras mal, te voy a partir la puta cara. Pero es porque eso se desreguló en la infancia. Claro. Te escucho y pienso, ¿por qué no me enseñaron esto en el colegio? Joder, o sea, ¿no? O sea, haríamos un mundo mejor. Totalmente. Si yo me entendiese mejor con estos conocimientos, o supiera por qué el colega de clase que hace las gamberradas, quizás hay una razón biológica, química, cerebral, que en parte justifica lo que está haciendo, haríamos un mundo más empático, ¿no? Así es. Yo el otro día leía una frase que era: cada vez que estés interactuando con una persona, piensa que con lo que estás interactuando es con un cerebro dañado durante la infancia. Ostras. Y que todas las respuestas que te va a dar, positivas o negativas, no tienen nada que ver contigo. Tienen que ver con que tuvo que automatizar ese cerebro para asegurar que las personas que le rodeaban cuando era pequeñito se quedaran cerca. O sea, uno de los miedos más poderosos que tenemos escrito en el cerebro es el miedo al rechazo. De hecho, cuando sentimos soledad, se encienden en los escáneres cerebrales las mismas áreas que el dolor físico. O sea, el cerebro intenta evitar por todos los medios que nos quedemos solos, que nos rechacen, que nos expulsen del grupo. ¿Por qué? Porque, de nuevo, en estas condiciones de vida hiperprivilegiadas que tenemos, que son una auténtica bendición, quedarte solo, o sea, más o menos te las podrías apañar viviendo solo, sin amigos, sin tal, sin no sé qué. Pero ahora mismo estamos en un país en un conflicto armado o en un país en el que tienes que colaborar con otras personas para conseguir comida o para defenderte, solo, o sea, por eso se utilizaban los exilios como castigo de muerte prácticamente, ¿no? Una de las cosas que más me impactó de la maternidad es que yo veía a mi bebé en su hamaquita esta y decía, es que si yo me voy, se muere. Ya ves. O sea, literalmente, si yo desaparezco, se muere. Si yo me desmayo ahora mismo, me quedo en coma y no viene alguien aquí hasta mañana, se muere. No tiene ninguna posibilidad. Ninguna posibilidad de sobrevivir. Sí. Entonces, eso, si lo siento yo, en el cerebro del niño está súper implantado. Entonces, claro, durante la infancia, la orden cerebral es: hay que hacer lo que sea necesario para que estos adultos no me abandonen, para que estos adultos me hagan caso.
Si tengo que hacer lo que me digan, tengo que decir que sí a todo y aunque me duela, me moleste o me haga llorar, me tengo que callar, sonreír y seguir tirando, lo hago. Si tengo que gritar, patalear, decir palabrotas, romper cosas porque es la única manera de que mi madre deje de mirar el móvil y me mire a los ojos aunque sea para gritarme, lo hago. Si tengo que quedarme súper calladito y no molestar a nadie porque si hablo me gritan, lo hago. De nuevo, el cerebro entiende de supervivencia, no entiende de dignidad. Tú eres una madre aventajada. O sea, tienes un hijo, ¿verdad? Tengo 2. Tienes 2. Tengo 2. ¿Aplicas todo esto luego para decir, a ver, Izanami, no lo castigues? Tienes un poco de mano blanda, mano dura. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo aplicas esto en tu vida personal? Pues mira, con los niños. Mi psiquiatra se parte de risa conmigo. Sí. Porque, claro, de hecho me ha ayudado mucho a salir de un bucle en el que yo entraba, porque no tuve una infancia muy fácil. Y entonces cuando no has tenido una infancia muy fácil y tienes tus propios hijos, hay 2 opciones. O enfrentarte, mirarte al espejo y arreglarte tus cositas, te da mucha pereza o te da demasiado dolor y no lo puedes soportar y anulas eso y repites lo que te hicieron. Uh-huh. O te arremangas y dices, vale, esto acaba aquí, conmigo. Fin. O sea, yo con ser capaz de sujetar y no pasarle a mis hijos el 80% de la mierda que me cayó a mí, me doy por tal. Pero ¿qué pasa? Que cuando alcanzas ese grado de conciencia y cuando repites, porque repites los patrones, o sea, en el momento en el que estás cansado, que estás estresado, que entras en un estado de hipervigilancia y todos tus recursos se van por aquí, tu corteza prefrontal se queda sin recursos, sí, sí, y pierdes esa capacidad de autocontrol, gritas, chillas, pierdes los nervios, dices cosas horribles, haces cosas horribles, y cuando tú ves en los ojos de tus hijos el dolor que tú sentías cuando te lo hacían a ti, te rompes. Y entonces generas más estrés. Y entonces pierdes más los papeles. Y entonces entras en un bucle buscando la perfección de no hacer daño a tus hijos, que lo único que consigues es ponerte a ti mismo en un estado mental que te impide regular todo el dolor que te está haciendo hacerles daño. O sea, al final, la mayor parte de las veces que hacemos daño a los demás es desde nuestro dolor. Si tú estás bien, tranquilo, fenomenal, con el sistema nervioso regulado, si vas por ahí haciéndole daño a la gente, es porque o tienes una psicopatía o hay algo aquí que no funciona. Pero las personas normales pagamos bien con bien y mal con mal. Fin, pero si a ti alguien no te hace nada, pues tú estás tan tranquilo. ¿Estarías de acuerdo entonces que somos tan capaces de hacer lo más malo que hay, pero también lo más bueno? Y que hay una raíz biológica en todo eso, casi inevitable o muy difícil de domar. Es muy difícil de domar. Y yo creo que es 100% imposible de controlar por completo. O sea, este mundo, si lo piensas bien, las grandes organizaciones, las grandes corporaciones ganan dinero pulsándonos los botones del miedo. Porque todo esto que te estoy contando, totalmente, quienes son los verdaderos expertos son todos los que hacen ingeniería social, todos los que están en las grandes empresas, marketing, publicidad. No me estoy metiendo con nadie en específico, pero son conocimientos que se tienen. Sí, con nadie y con todos. Claro. Sí. Entonces, el miedo al rechazo, vale, pues ¿cómo? Pues esto que dicen de hay que buscar el problema para dar la solución. También puedes crear el problema para generar la solución y luego beneficiarte por ello, ¿no? Entonces, estamos continuamente siendo bombardeados por botones del miedo que nos pulsan para que por mi miedo a no ser suficiente me compre este bolso, para que por mi miedo a no sé qué compre esta otra cosa. Entonces, en este mundo en el que hay personas que priorizan sus beneficios económicos o su poder sobre el bienestar de las personas ajenas, estamos bajo ataque continuo. Y ese ataque continuo pulsa los botones de eso que Dios diseñó para mantenernos con vida de manera crónica. Por tanto, ante ese bombardeo continuo de inputs negativos, es imposible controlarlo al 100%. O sea, pretender no pecar
lo que podemos pretender y a lo que debemos aspirar es a ser conscientes de cuándo lo hacemos, porque además esa es la única manera de empezar a controlarlo. Y voy a poner un ejemplo muy escatológico. Cuando le estás enseñando a un niño a quitarse el pañal y a hacer consciente algo instintivo, que es hacer tus necesidades, lo primero que tienes que hacer es hacerle consciente de qué es el pis, qué es la caca. ¿Ves, mi vida? Estás haciendo pis, esto es pis. Ah, mira, estás haciendo caca, esto es caca, ¿no? Mientras que el niño ignora qué es el pis, qué es la caca, él está tumbado, pasan cosas, pero no lo piensa, jamás le vas a poder quitar el pañal. Hasta que el niño no identifique esto es pis, estoy haciendo pis, esto que estoy sintiendo es que tengo ganas de hacer caca, no va a poder controlarlo. Con los instintos pasa exactamente lo mismo. Hasta que no los hacemos conscientes y no entendemos para qué son, de dónde vienen y cómo se expresan de manera biológica y de comportamiento, es inviable que los identifiquemos y que nos arrepintamos de ellos también. Y que digamos, ostras, no tenía que haber dicho esto, no tenía que haber hecho tal. Nunca vamos a llegar a ser perfectos, pero sí que podemos empezar a ser mucho mejores personas. Tenemos todos los recursos para aprender a hacerlo. Bien, aquí lo curioso es que me da la impresión de que venimos de ser muy primitivos, pero lo seguimos siendo. O sea, con una diferencia, tenemos internet y aire acondicionado, ¿no? Pero seguimos siendo muy parecidos a aquellos de las cuevas, ¿no? ¿O verdaderamente hay una evolución moral que acompaña a la cognitiva? O sea, somos, perdón por la expresión, seguimos siendo la misma mierda en todo lo malo que hacíamos, pero educados bajo un constructo social de lo que sea. Me chifla esta pregunta. Yo creo que realmente vivimos en un sistema que se le pueden poner muchas etiquetas y una de ellas es la tecnocracia. Y es una etiqueta que nos hace creer que por el simple hecho de haber sido capaces de crear estas cosas tecnológicas y estas cosas que nos facilitan tanto la vida, somos mejores en todos los sentidos. Y que la tecnología, por el simple hecho de ser avanzada, es necesariamente buena. Que se lo digan a la generación que tienen ahora 18, 19, que han crecido con el móvil, que tienen los peores ratios de salud mental de la historia y los ratios más elevados de suicidios que se ha vivido en esa edad en la historia de la humanidad. Pero bueno, yo creo que ni hemos mejorado cognitivamente, ni hemos mejorado moralmente. Que hemos sido capaces de, por una acumulación de conocimiento a lo largo de miles de años, de construir cosas que nos hacen la vida más agradable, o sea, eso es una evidencia palpable. Pero no estoy segura de lo de la superioridad moral, ni siquiera de la superioridad cognitiva. De hecho, lo que los estudios apuntan es que esa superioridad cognitiva vamos cuesta abajo, de culo y sin frenos. O sea, ya hace un año la Asociación Española de Pediatría emitió un comunicado pidiendo que por favor dejaran de ponerle a los bebés móviles delante porque estaban detectando unos retrasos en el lenguaje ya estandarizados. O sea, es como que los niños aprenden a hablar un año más tarde. De hecho, en Estados Unidos, el mes pasado cambiaron ¿sabes las guías estas con los checks cuando eres padre primerizo de, ¿qué tendría que estar haciendo mi hijo ahora? Esto, gatear, los reflejos, no sé qué. Sí, todo. Han retrasado la mayoría de los hitos entre 1 y 2 años, pero porque la media de los niños ya no lo alcanza. Tremendo. ¿Y cuál es el problema? Que entre los 0 y los 21 se está desarrollando el cerebro y se están generando conexiones neuronales y lo necesario para tal, que si no se desarrollan en el momento, luego cuesta mucho más que se desarrollen. Ya. O sea, si hablas con cualquier profesor de universidad ahora mismo, están desesperados, porque no es un problema de actitud de la juventud, es una falta de capacidades cognitivas de leer información durante mucho tiempo, sintetizarla, comunicarla, expresarse. O sea, nos estamos cargando el diseño cerebral que traemos de serie. O sea, si alguien viajara en el tiempo y les diese smartphones a los Homo habilis, no hubiéramos llegado a ser lo que somos, ¿no? Ni de coña. O sea, ni de coña. Y solo hace falta leer literatura antigua o
todas las cosas que nos han permitido llegar hasta aquí, las matemáticas, las ciencias, o sea, todo eso lo hicieron señores que creemos que porque vivieron hace 1000, 2000 años eran primitivos. No eran primitivos, o sea, eran mucho más educados y con unos cerebros mucho más capaces probablemente porque se enfrentaban a más retos que los nuestros. O sea, el cerebro ama la eficiencia energética. Esto gasta el 25% de la energía de todo el cuerpo. Entonces, tienen un director financiero ahí a tope de... Si no es imprescindible, no voy a gastarme 3 calorías en conectar esta neurona. Entonces, claro, o sea, el cerebro solo aprende cuando se enfrenta a retos. El nivel de retos a los que nos enfrentamos tú y yo hoy en día y a los que se enfrentaban hace 500 años no tiene nada que ver. Nada que ver. Entonces, nuestro potencial está muchísimo menos desarrollado de lo que estaban los potenciales de las personas de otro o que viven aquí y ahora en mundos mucho más difíciles. Hace unos programas hablamos de inteligencia artificial. Claro, entonces, cuanto más lista sea la inteligencia, parece que más idiotas vamos a ser nosotros. Total. O sea, un proceso, una evolución hacia la estupidez. Sería algo así. Hacia la inhabilidad cognitiva. O sea, es que es una cuestión de que lo que no se trabaja no se desarrolla. Y si no te enfrentas a ningún reto, tu cerebro no siente la necesidad, y por tanto no lo hace, de detonar habilidades, capacidades cognitivas necesarias para la vida. Eso puede provocar también, entiendo, es verdad que es un mundo súper globalizado, pero si no lo tengo mal entendido, hubo como evoluciones coetáneas, ¿no?, en distintos puntos y lugares. Bien, esto podría producirse hoy en día, y te lo digo porque hace poco vi un artículo que hablaba de la tribu Bajau. ¿Vale? Es curioso el nombre porque ellos lo que hacen es bajar a la... ¿De verdad? Han bajado perdón por el chiste malo. Han bajado a las profundidades del mar. Dicen que pueden bajar más o menos unos 70 metros de profundidad, pero que hacen apneas de cerca de unos 13 minutos. Yo he hecho pesca submarina, he hecho snorkel 30.000 veces. Me gusta, entonces me puedo imaginar lo que es eso, porque no es para mí literalmente imposible. Vale, entonces aquí nos vamos un poco a Darwin, ¿no? La evolución de las especies. Esto sería porque por una variación genética, de golpe uno tiene el bazo más grande, creo que es por eso, entonces puede almacenar mayor cantidad de oxígeno y hace mayor tiempo de apnea. Puede durar más, está más preparado, pero esto ocurre por casualidad. Eso sería la evolución, no porque el entorno fuerce esa evolución. Entonces seríamos lamarquistas. ¿Lo digo bien? Sí. Vale, tú, la antropóloga eres tú. Si meto un patinazo, me lo dices. Vale, pues siguiendo a Darwin, da la casualidad de que alguno de estos desarrolla esa capacidad y entonces empiezan a sobrevivir, la selección natural, a pasar generaciones, y estos mejor adaptados son los que acaban prevaleciendo y ahora aguantan 13 minutos, cosa que tú y yo no podríamos. ¿Hasta aquí bien? Sí. Vale, perfecto. Entonces, ¿este tipo de evoluciones paralelas se pueden seguir dando hoy en día? Totalmente. Hay un concepto muy interesante que es posterior a Darwin, que es el de la epigenética. La epigenética lo que hace es traspasar los rasgos genéticos adquiridos a la siguiente generación. O sea, ya no es tanto que los que más están adaptados al medio más se reproducen y por tanto pasan más su pool genético a la siguiente generación, sino que, sin presión, todo lo que tú hicieras genéticamente hablando hasta que concebiste a tu hija, eso se lo pasaste a ella. Vale. Y ahí la cantidad de información que se pasa es apasionante. Pero, o sea, yo puedo pasarle... O sea, ¿yo puedo modificar mi genética? Tú puedes encenderla y apagarla. Nosotros tenemos... A ver, por favor, explícame. Nosotros venimos con un potencial genético, ¿vale? Pero de ese potencial genético, no me acuerdo ahora muy bien, pero era como que está encendido entre un 10 y un 20%. Vale. Entonces, ¿qué determina qué genes se encienden y qué genes se apagan? Tus hábitos de vida. Tú puedes tener por genética familiar, genética de predisposición a un cáncer, por ejemplo, pero tus hábitos de vida
pueden determinar que esos se enciendan o se apaguen. Esto no es determinante porque si tu predisposición genética a un cáncer es muy elevada, y hay 1000 casos, y eres una persona que no ha fumado nunca, no ha bebido nunca, ha comido fenomenal y aún así tiene un cáncer de pulmón, que también ocurre, pero hay mucho input de tus hábitos. ¿Qué pasa? Que esos hábitos que tú apagas o enciendes, esa información se la pasas a tus hijas. Entonces, claro, yo esto lo aprendí después del primer hijo y vamos, o sea, no he estado más fit, ni he comido mejor, ni he estado más tranquila que cuando hice el segundo. O sea, era como, vamos a pasarle aquí lo mejor. Pero es tremendo lo que me estás diciendo. O sea, no son los hábitos culturales adquiridos, no es que yo... Es que, a ver, para también, que se entienda bien, o sea, pero es que esto sería muy de Lamarck. O sea, no es que si yo me pongo a hacer flexiones y me pongo fuerte, mi hijo va a nacer más fuerte porque yo me he puesto más fuerte. Eso no. Pero que si el deporte ha mejorado mi genética, ¿eso es lo que quieres decir? Eso sí se trasladaría. El deporte ha determinado qué genes se encienden y se apagan de tu pool genético. Hostia, me parece bestial. Es brutal. Es precioso, otra vez precioso, pero porque me chifla entender y aprender las cosas. Sí. Y luego hay otra que para mí es muchísimo más profunda. Esto como que me cayó la ficha, como dicen los latinos, que me encanta la expresión. Cuando Gael tenía, pues si nació en agosto, pues en esas Navidades, a su primo le trajeron los Reyes Magos una tarántula peluda, Ostras. teledirigida. Cada niño se pide lo que quiere. Aracnofobia a modo al otro lado. Claro. Y entonces, pues obviamente el niño abrió su regalo, se puso a jugar con su tarántula y Gael, que tenía 5 meses, que en su vida había visto una araña y jamás, nunca en su vida había tenido una experiencia negativa con una araña, en cuanto vio la araña se puso a llorar desesperado y empezó a abrazarme muerto de miedo. Ya ves, es instintivo entonces. Claro, entonces tú dices, vale, si él nunca ha tenido una experiencia negativa como una araña, ¿por qué el ver una araña le genera a él una respuesta instintiva de miedo? Porque también transmitimos genéticamente qué estímulos en nuestra vida han sido negativos y qué estímulos han sido positivos. Y esto es un melón que lo flipas. Esto me suena a lo típico que puede tener hasta detractores. ¿Hay detractores de esta teoría? De todas. O sea, en general hay detractores de cualquier teoría que se hable siempre jamás, pero seguro que sí. Abre un poco más el melón, por favor. Vale. A ver, poniendo el ejemplo, ¿no? Si yo vivo, por ejemplo, en una tribu en la selva, es muy importante que yo, en mi biblioteca de cosas peligrosas y cosas productivas para mi supervivencia, tenga muy registradas todas las plantas venenosas, todos los animales peligrosos, y aquí tenga guardadas las frutas que se pueden comer y las raíces que se pueden sacar. ¿Sí? ¿Vale? Porque si yo nazco sin esto, mis probabilidades de supervivencia son nulas. Sí. Mira, mamá, he encontrado una serpiente roja. Chao. Sí, Es que el niño no claro. lo cuenta, ¿vale? Entonces, todos los humanos tenemos eso. Hay artículos de la biblioteca que son muy universales. Por ejemplo, el sabor dulce es universalmente atractivo. Agradable, ¿no? Agradable. Sí, ¿Por sí. qué? Porque antes de que empezáramos a ultraprocesar los alimentos, si lo piensas, todo lo que era dulce era bueno para la salud, porque solo eran dulces las frutas. Lo natural. ¿Y qué pasa? Sí. Claro, entonces lo único que era dulce era la fruta. ¿Y qué pasa con las frutas? Que como no había ni neveras ni nada de esto, cuando tú pasabas por una higuera, tenías 2-3 días en el que las frutas estaban en el punto de consumición óptima. O sea, que te pegabas un atracón. Claro, los atracones de dulce son una respuesta de supervivencia a consume todo lo que puedas de esto que está rico, Sí. porque es bueno para tu salud. Pero les daría un pico glucémico igual en aquel momento. No, porque la fruta contiene... Es que Dios es muy listo. Le pone es verdad, o sea, le pone la fruta tiene la fibra justa para compensar el pico que genera la fructosa y que no te dé una subida de insulina. Tremendo. Todo pensado. Entonces, volviendo a la biblioteca, hay cosas que son universales, pero luego hay cosas que por epigenética, y tiene todo el sentido del mundo, son muy culturales.
en una cultura en la que, por ejemplo, nosotros no tenemos esa información de qué plantas son venenosas, igual que no tenemos la información que puede tener un niño esquimal de saber diferenciar qué hielo se puede romper y qué hielo no se puede romper cuando lo pisas. Que un niño esquimal trae eso de serie, tú y yo no. ¿Qué pasa? Que cuando de lo macro nos vamos a lo micro, ¿qué pasa si quizás en tu familia fueron todos militares y se vivió mucha violencia o se vivieron muchas guerras? ¿Qué pasa si en tu familia fue una familia que tuvo mucha abundancia y que no se pasó hambre y que no tuvieron determinados tipos de problemas? No me estoy yendo a temas de constelaciones familiares ni cosas de estas de New Age. Me estoy yendo al punto biológico de que tu cerebro está preparado para sobrevivir entendiendo que estás viviendo en un entorno parecido al que vivieron tus antepasados. Y así me lo sueltas y te quedas tan a gusto. Es que estoy escuchándote y voy procesando cosas. A ver, se está empezando a entremezclar es que lo hace la línea evolutiva. Biología, evolución, y en esa biología y evolución hay un factor que es cultura. Lo hemos dicho al principio. ¿Cómo distinguir lo que viene de biología y lo que viene de cultura? O sea, el esquimal es esquimal porque sus padres lo fueron en muchas generaciones, sus abuelos y tatarabuelos, pero también lo es porque precisamente lo fueron y tienen una cultura que han enseñado. Pero ¿cómo distingues lo que viene de serie y lo que te enseñan? Vale. La biología es el hardware, ¿vale? Es el ordenador que te compras o el móvil que te compras. La cultura es el software. Entonces, me parece una analogía súper chula. Yo tengo un móvil que puede ser un marca, no quiero decir marcas, pero tú puedes tener un móvil que es cualquier marca, que ese móvil igual se le da mejor hacer fotos, igual tiene más memoria, tiene menos memoria, o sea, tienes una diversidad biológica, neuroendocrina, hay personas neurodivergentes, da igual, más alto, más bajo, lo que sea. Entonces tú tienes una diversidad de marcas de móviles, cada uno con sus retos y con sus potenciales y sus puntos fuertes, igual que los humanos, pero tú luego tienes sistemas operativos diferentes que funcionan mejor o peor en determinadas marcas de móviles, en determinados dispositivos. En algunas pues le pones una app y como tiene poca memoria no funciona, pero igual le pones otra app de fotos y como hace muy bien fotos lo aprovechas muchísimo mejor, ¿sí? Entonces, esto es muy interesante porque la cultura no es algo estático. La biología tampoco, porque luego está todo la neurogénesis, que podemos reescribir patrones neuronales y todo eso, pero la cultura no es algo estático. De hecho, cualquier persona que esté viendo esto, que haya nacido en un país, se haya ido a vivir a otro, se esté culturizando en otro lugar, sabe perfectamente que con el tiempo vamos adquiriendo nuevos hábitos e incluso en el proceso de culturización, una persona que quizá tenía pensamientos muy de izquierdas ahora ha podido virar a pensamientos muy de derechas o viceversa. Entonces, la cultura es un proceso que va en marcha, que va instalándonos aplicaciones en el dispositivo diferentes. Algunas se quedan, algunas se van, pero estas aplicaciones determinan para qué usamos el móvil, para qué uso yo el cuerpo y los dones que me han sido dados en mi entorno social. En un entorno social en el que se prima muchísimo, si eres una mujer, la belleza, que te abras un OnlyFans y que le enseñes el cuerpo al mundo, en esa cultura puede que mi dispositivo tenga un par de aplicaciones culturales que me quedan ahí de un sentido de moralidad, de ética, de dignidad, de valores, pero puede que la app que me instale la cultura ocupe tanto espacio en la memoria que tenga que desinstalar esas dos y me abra un OnlyFans. ¿Sí? O sea, al final, estas apps van determinando para qué utilizo yo el dispositivo. Vale. ¿Y qué piensas de las apps que nos han hablado ciertos lobbies detrás sobre lo que es un hombre, lo que es una mujer, lo que debe ser uno, lo que debe ser lo otro, en esta cultura en la que además es muy difícil decir lo que uno piensa porque detrás de esta moralidad, detrás de esta tolerancia, parece que hay todo lo contrario, más intolerancia que nunca y no existe la libertad. Creo que somos más presos
que muchas otras generaciones de antes. Entonces, ¿cómo ves esto que te acabo de comentar? La prueba... Terreno pantanoso, ¿eh? Ah, a mí me encantan los terrenos pantanosos. La prueba es que cuando me has hecho la pregunta, has elegido muy bien tus palabras, porque sabes que igual, si no, no se ve lo que se tiene que ver. Que tampoco hay palabras que no puedo decir yo ahora visto, sí. para que esto se vea. Y es escalofriante. O sea, es que es verdad, fíjate, tengo que exponerlo de la manera correcta, claro, para que no me caiga un aluvión. Hay palabras que no se pueden Intentando decidir decir. qué quería decir o qué no quería decir. Claro, mira, el estudio de la historia debería de ser obligatorio, tanto en ciencias como en letras. O sea, debería ser una asignatura para la vida, como muchas más, que es cómo gestionar tus... O sea, pero el estudio de la historia es imprescindible porque te permite ver patrones, ver cómo empiezan ciertas cosas y cómo terminan inevitablemente. Porque somos cíclicos al final. Totalmente. Y cada vez que la ideología se ha puesto por encima de la biología, hemos acabado muy mal. Muy, 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 muy mal. En el momento en el que, por no dañar los sentimientos de alguien, con la verdad y con la realidad, decidimos que la verdad es mentira y no se puede mencionar y es mala para que esa persona no se sienta ofendida, la hemos liado muy parda. Muy, 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 muy parda. Porque entonces la verdad y la mentira se difuminan. El bien y el mal se difuminan. Y entramos en un entorno de grises que lo que más importa es cómo reciba la persona que tienes delante la realidad. O sea, si tú te sientes atacado por tu realidad biológica, el problema no es de la realidad biológica. Y no estoy diciendo, no estoy culpabilizando, ni victimizando, ni nada de eso. Pero si a mí me enfada que este sofá sea azul, porque a mí me gusta el rosa y este sofá es azul y me parece fatal que sea azul, sí, no puedo prohibir la palabra azul y decir que azul es un sentimiento. Porque azul es un color y esto es azul. Ya. Y fin. La realidad. Es la realidad, es la verdad. Pero cuando difuminamos eso por ideologías y censuramos a las personas que todavía se atreven, y la prueba es que estamos hablando en clave, a las personas que, no porque me dé miedo, porque no me da miedo ninguno, pero porque quiero que esto llegue al mayor número de personas posibles. Sí. Lo estás haciendo muy bien. Claro, es como... A buen entendedor. El que tenga oídos para escuchar, que oiga. Que oiga. Otra mejor todavía, un poquito más cercana. Yo soy morena, ¿vale? De pelo. Y imagínate que me veo más guapa rubia, que me gustaría ser rubia, que me encantaría ser rubia y que me siento mejor siendo rubia. Fenomenal. Me tiño de rubia. Fenomenal. O sea, estoy en la libertad absoluta de teñirme el pelo del color que quiera, mientras que no dañe a nadie, no me dañe a mí misma, está todo bien. Estamos de acuerdo. El problema empieza cuando yo dejo de entender la verdad de que soy una rubia teñida y empiezo a decir que no, que yo soy rubia natural. Y como tú me dices no dicen a mí, pero, o sea, eres una rubia teñida. Entonces ya me enfado y digo, no, es que ser rubia es un sentimiento. No necesitas nacer rubia para ser rubia. Y entonces todas las rubias ya no pueden decir que son rubias porque a ti te molesta que existan rubias de nacimiento. Es absurdo. O sea, es absurdo. Y entonces ya en vez de decir rubia, empezamos a hablar de personas con poca melanina en el pelo, para que nadie se ofenda. O sea, y así de absurdo es lo traslades al vertical que lo traslades. Entiendo lo que quieres decir. No se trata de rechazar a la persona, para nada, sino de negar la biología, la evidencia biológica. Exacto, porque al final lo que haces es negar las realidades asociadas a la biología de esas personas que sí tienen esa biología. Porque cada uno tenemos nuestros retos y nuestras potencialidades. En el momento que hay determinados retos asociados
a tus condiciones biológicas y viene alguien a decirte que tus condiciones biológicas son un sentimiento, está invalidando un montón de retos por los que todavía se siguen luchando por visibilizar, que su invisibilización anula la necesidad de la lucha. Porque si entonces es un sentimiento, ¿por qué voy a luchar yo por que se haga más investigación científica de cómo afectan los medicamentos a las mujeres, por ejemplo? O sea, hasta hace entre 5 y 10 años no se han empezado a probar en mujeres cómo nos afectan los medicamentos. Todos los test clínicos de todos los medicamentos que hay en el mercado se realizan en hombres varones. Ya ves. Todos. No se prueban en mujeres. Entonces, algo que se está luchando y que se está empezando a conseguir, porque es una cuestión de salud pública, si de pronto ya no existe el concepto porque es un sentimiento, porque voy a dedicar recursos a investigar, por ejemplo, cómo mejorar la menopausia, qué es la perimenopausia, por qué no diagnosticar con, tienes ansiedad, ya está, te mando un antidepresivo y igual tiene un desajuste hormonal brutal por la perimenopausia que no se ha estudiado porque no se ha estudiado todavía sobre el tema. Ya. El libre albedrío es incuestionable y no podemos hacer acepción de personas bajo ningún concepto. Lo que tú hayas elegido hacer con tu vida, a mí no me da derecho ni a opinar sobre ti, ni a juzgarte, ni a, no me acerco a esta persona o me acerco más porque como es famosa, no tengo ningún derecho. Pero sí tengo la responsabilidad de decir la verdad y de no callarme por miedo a que alguien se ofenda con la verdad. Si la verdad te ofende... O por lo menos decir tu verdad, ¿sabes? No. Bueno, porque para ti la verdad es algo objetivo, que es intachable, que es irrefutable. ¿Sabes? Yo te entiendo, tú ves la parte científica, biológica, pero no deja de ser tu verdad a ojos de otro. Claro, pero es que en el momento en el que entramos en tu verdad, tu realidad, entramos en una subjetividad cognitiva y moral que es súper peligrosa. Pero hilamos con lo del principio del programa. Todo lo que vivo es primero la realidad objetiva, pero también luego es como yo la siento emocionalmente, ¿no? Total, pero dentro de eso, esto es madera. Totalmente de acuerdo. ¿Sabes? O sea, igual tú, imagínate... Bueno, pero para algunos será un holograma, ¿eh? También. O sea, fíjate, estamos en ese punto de teorías donde tú y yo estamos en una simulación también, para algunos. También. Pero tú imagínate que tú vienes de una familia de carpinteros o de una familia de ebanistas y que sabes muchísimo sobre maderas. Y entonces para ti esto es una mesa de madera con tal, con no sé qué, o si me sabes describir la madera, los años que tenía el árbol por tal, por no sé qué. Igual yo no tengo ni idea de madera si no estoy segura de si es madera contrachapado. ¿Sabes? Pero sigue siendo madera. Cuando nos llevamos esto al terreno moral, los resultados son escalofriantes. Porque que esto sea madera, sea contrachapado, sea plástico, sea un holograma, a efectos prácticos, sociales y culturales, no tiene mucho impacto. Pero ¿qué pasa cuando decimos que, y esto yo no pensaba que estaba tan extendido culturalmente? Se me ocurre subir un reel hablando del bien y el mal. ¿Vale? Se me ocurre a mí. Que el reel, lo único que digo es que había escuchado una metáfora que me había gustado mucho de, oye, cuando una persona elige violar y un juez le condena por la violación, ¿quién tiene la culpa? ¿El violador o el juez por condenarle? ¿No? Que era un poco la respuesta a la gente que dice es que ¿cómo puede un Dios bueno mandar a personas al infierno? Hasta ahí. Ya, bueno. ¿Y qué? Se te lió. Pero a unos niveles, una cantidad de gente de, bueno, es que el mal es relativo. Es que el bien y el mal no existen, bueno, el mal es relativo, tal. Pero ese relativismo moral es como, vale, el mal no existe. Entonces, si el mal no existe, ¿cómo me puedes justificar violar a un bebé? ¿Cómo cojones me puedes justificar violar a un bebé? Es que como tú tienes la necesidad, porque tú tienes el deseo, y entonces como mereces tener la vida que quieres y tú lo que quieres es violar bebés, pues adelante. ¿Quién es la sociedad para decirte que no lo hagas? Claro. ¿Sabes? Claro. Y ese pensamiento es mucho más común. O sea, yo sabía que existía, pero me asustó mucho
ver lo común que es. Entonces, el bien objetivo, o sea, hay moralidad absoluta, o sea, hay mal absoluto, bien absoluto y grises. O sea, no te estoy negando los grises, hay muchísimos grises. Yo soy la primera que acabo de decir hace un rato que mataría a un hombre si intentara hacerle algo a mis hijos, sabiendo que matar está mal. Claro. Pero jamás violaría a un bebé. ¿Sabes? Hay decir, grises y hay blancos y negros. Pero de serie parece que venimos sabiendo que eso no está bien. Justo. Y eso es una cosa que fíjate que biológicamente no hay ninguna explicación. Ay, estamos entrando con una suavidad al siguiente tema. Sí. Mira, qué bueno eres. Espiritualidad. Ajá. Claro, ya lo sé ya. Vale. Oye, que es que te entrevisten también da mucho gusto. Jo, es como... vaya. Pues muchas gracias. No existe ningún lugar en el cerebro, no hay ningún lugar físico ni químico, hormonal o del sistema nervioso que explique esa sensación innata, ese conocimiento innato que tenemos del bien y del mal. Se han hecho muchísimos estudios con bebés, con niños pequeñitos, típico, ¿no? Meten a un adulto y un niño en una sala con los cristales estos de interrogatorio y entonces el adulto de pronto entra con un montón de bultos y se le cae algo y el niño, su primera reacción es recogerlo del suelo y dárselo. Con niños más mayores hacen experimentos tipo a uno le dan un sándwich enorme con tal con no sé qué y al otro le dan 2 uvas. Y en cuanto el investigador se da la vuelta, se reparten la comida, ¿no? Estos actos de bondad innata y de repulsa innata que sentimos cuando vemos algo cruel o algo muy doloroso, espiritualmente se explican con la gracia común que nos da Dios. La gracia común... Bueno, tú estás toda la entrevista haciendo referencia a él. Sí. Te escucho, entonces también habrá que entrar en chicha y saber el porqué de esto. Pero es una explicación muy bonita también porque lo que te dice es que Dios pone en cada uno de nosotros lo que se llama la gracia común, que es ese sentido innato del bien y del mal. Ese sentido innato que nos permite aborrecer, rechazar y prevenir que se le haga daño a otras personas y que nos impulsa a ayudar a las personas que nos rodean y a intentar evitar el mal y el dolor en otras personas. Y esa es esa gracia común. Ahora, volviendo a la ingeniería social, esta gracia común, siendo espiritual, se solidifica en un desarrollo de, sobre todo, el sistema límbico del cerebro y de la corteza prefrontal, de cosas como la empatía, la tolerancia a la violencia, y que, bueno, tuvisteis aquí a Marina Marroquí, o sea, mejor que ella no lo voy a explicar, pero que precisamente en las edades en las que se solidifica el desarrollo de la empatía y el desarrollo de la colaboración, si tú expones a los niños durante esos años a violencia extrema, ya sea a través de memes, de vídeos, de videojuegos, de lo que sea, de nuevo volvemos al termostato, su termostato se desregula e interpretan como violencia no aceptable algo muy fuera de lo común. Porque generas tolerancia a lo que está por debajo. Exacto. Entonces tienes una generación que es mucho más tolerante a la crueldad, a ver el sufrimiento ajeno de otras personas y que pierde el detonante biológico para evitarlo. Es escalofriante. Es que estoy pensando que quizás también las personas somos cada cual más distinta de la otra y es parte de la gracia de lo que somos. Pero estoy intentando viajar al pasado para entender, por ejemplo, cómo podríamos intentar dibujar una escena, ¿no? Hay una película que es En busca del fuego, no sé si la conoces, es antigua. Está bien, donde hay un momento que, pues instintivamente, son neandertales y hay un momento de reproducción humana, ¿vale? No le pide ningún tipo de permiso. Ya está bebiendo en el río y el otro va y la coge y la agrede de una manera violenta. Claro, si uno piensa cómo debía acontecer ese tipo de cosas en aquel entonces, es fácil deducir que no iba... Mira, escúchame, Carolina,
he pensado que estamos en los días de fertilidad, a mí me apetece, a ti también, la cueva está caldeadita, la tenemos a 25 grados, ¿sabes? No. Pero eso ni ahora tampoco, ¿eh? Bueno, pues ya. Entonces, yo me imagino a don Neandertal yendo a cuchillo, a saco, ¿no? Insensible, a lo mejor, a las lágrimas de ella, pero a lo mejor tampoco había lágrimas, porque era algo natural, como la naturaleza hay cortejo, pero no hay pedir permiso. Hay un cortejo natural, pero también me imagino vamos a imaginar un segundo a Pedro Picapiedras el primero, pues Pablo, ¿no? Pablo el amigo ha nacido con una moral un poco más alta. Dice, Pedro, colega, un poco de dulzura, un poco de por favor, ¿no? Bien, entonces, de verdad te creo cuando dices que venimos con esa distinción del bien y del mal, y además te compro que pueda hablar de un diseñador principal, un diseñador primero, como decía el doctor Manuel Sanz, de un dios, pero está súper relacionado con el aprendizaje, la cultura y con lo que vemos al final desde que nacemos. Totalmente. O sea, al final, en el proceso de culturización, lo que se hace es escribir y determinar qué conductas son aceptables y qué conductas son reprobables. Y como el proceso de culturización tiene lugar desde la infancia, nuestros termostatos se van ajustando a eso. Entonces, hay cosas que para las mujeres de una cultura les parecen inconcebibles y que las mujeres de otra cultura no lo interpretan como un problema. Porque nunca... Me estoy metiendo en un jardín yo sola, no pasa nada. Te he metido yo sin querer. No o queriendo, nada. Ni lo sé. Mira, comportamiento humano. Estamos hablando, va surgiendo, nos metemos. Claro, cosas que para las mujeres de un país pueden ser inconcebibles, para otras ni siquiera son conscientes de que les estén haciendo daño o de que sea un problema. Bueno, pero ni siquiera otros países. Ni siquiera otros países. Este país, hace 40 años... Acuérdate del anuncio de Soberano, no sé si era Ron o tal Soberano, y sale una mujer, a mi marido cuando llega a trabajar en casa le gusta que tenga una buena copa, como viene de mal humor o algo así y tal, y dices, se le debe pegarle una torta. Yo intento que tenga su copa de Soberano. Ostras, te hace pensar que seguramente para ese tipo de hombre, para muchos, no para todos, para muchos aquello era lo normal. Lo normal. Bajo ese constructo social. Y para ellas, tristemente, también lo era. Tristemente, la frase de mi marido me pega lo justo. Mi marido me pega lo normal. Lo justo, qué terrible. Es terrible, es horroroso. O sea, llevándonoslo como más cerca, yo trabajo mucho en Latinoamérica, viajo mucho a Latinoamérica para dar allí conferencias y hay un choque cultural impresionante. O sea, cuando yo les digo a ellas que en España hay mujeres que se ofenden si te abren la puerta o si te dan pasos, si te hacen subir las escaleras, y ya no te digo si te echan un piropo, te miran como... ¿Pero por qué? O sea, no lo entienden, no ven el mal, no ven qué problema hay en que un hombre te abra la puerta, ¿no? Entonces volvemos otra vez a qué cosas es mal absoluto y qué cosas están consideradas mal cultural, que son esos grises que están ahí de por medio. Que bueno, la maldad en sí... Claro. Y la maldad entendida, construida Sí. Vale, seguimos hablando de esto. Has dicho espiritualidad. La pregunta es, la pregunta del millón. ¿Buscamos a Dios porque va en nuestro código genético? ¿O lo hacemos por aprendizaje cultural? ¿Qué crees? Bueno, a ver, lo intuyo porque me has dicho Dios muchas veces, entonces imagino lo que me dirás, pero o si quieres, sepáramelo antropológicamente y desde el punto de vista de tu fe que tienes. No existe ningún lugar que hayamos descubierto, aún porque todavía queda mucho por conocer de la biología humana, de lo extraordinaria que es, pero no existe ningún lugar físico que se pueda tocar, ni ninguna hormona como la oxitocina o la adrenalina que podamos decir, aquí reside la espiritualidad humana. Vale. O sea, no hay un lugar físico para colocarla, pero sí hay una evidencia
aplastante, histórica y unánime de que en todas las culturas, de una manera o de otra, todos los seres humanos han buscado conectar con algo más grande que ellos. Sí, esto es súper antiguo. Permanentemente. Sí. O sea, incluso las personas que puedan ser ateas en esta cultura, sean conscientes o no, igual su Dios es Taylor Swift, Elon Musk o quien sea. Ya. O sea, todos tenemos la necesidad de adoración. De endiosar algo, quizás. Exacto. Tenemos la necesidad de adoración, de tener a alguien a quien admirar, a quien agradecer, a quien adorar y a veces a quien culpar de nuestros problemas, ¿no? Esa necesidad humana, que seamos ateos o de la religión que seamos, la hacemos, se expresa muy, muy bien en un estudio de McKinsey. Es de 2012 el estudio. Luego, si queréis, os dejo el link para que lo pongáis en la descripción porque es súper interesante. En este estudio de McKinsey lo que hacían era, en 20-30 países de todo el mundo, analizaban a personas de todas las cohortes de edades. O sea, la muestra estadística es brutal y les comparaban salud espiritual con salud mental y con salud física. Yo, a priori, siendo creyente, lo primero que pensé, dije, vale, va a haber una correlación directa entre la salud física y la salud mental. La correlación directa, pero que es una cosa brutal, es entre la salud espiritual y la salud mental. ¿Ah, sí? Es espectacular. O sea, además incluso ves los dibujos, ¿sabes? El dibujo que traza la gráfica de salud mental, en mayor o menor medida, lo traza idéntico la de salud espiritual. Y la de salud física va más arriba, más abajo. Otra cosa súper interesante que se ve es países, por ejemplo, como los musulmanes. Países musulmanes, países de Latinoamérica en los que la fe se vive de manera más abierta, más social, que quizá no hay tanto tabú como en España, ¿no? O sea, en España, si eres cristiano o católico, como que se separa mucho, ¿no? Una cosa es tu vida profesional, otra cosa es tu vida personal y otra cosa es tu fe. Pero en países latinoamericanos que está todo mucho más junto, ¿no? Más homogéneo. La salud mental es mejor que o sea, los que peor estábamos éramos esta Europa atea, pragmática, separada de Dios, alejada de Dios, en la que las gráficas de salud espiritual y salud mental bajaban al mismo ritmo. ¿Se es más feliz creyendo en Dios? Yo, por experiencia propia, sí. O sea, no es felicidad, y este es otro melón también muy interesante, porque la felicidad es uno de esos objetivos que nos ponen de tienes que ser feliz y la vida solo merece la pena si eres feliz. Y te hacen creer que la felicidad es un estado permanente que se puede alcanzar y mantener, lo cual es mentira. O sea, eso no existe la felicidad real, continuada en el tiempo, todos los ratos, todo el día. Estoy de acuerdo. De hecho, cuando eso ocurre, es algo patológico psiquiátricamente, porque uno de los indicativos de tener una buena salud mental es vivir una hemodiversidad en la que eres capaz de sentir a lo largo de un día enfado, tristeza, felicidad, tal. Yo creo que, y en mi experiencia, a mí lo que me ha dado Dios es paz, que es muy distinta a la felicidad. O sea, la paz no tiene nada que ver. La paz es pasar por pruebas, pasar por problemas, pero teniendo por una parte la seguridad de que todo tiene un para qué y de que nunca vas a caer del todo, que te están sosteniendo, y la esperanza de que todo va a ir mejor. A ver, Dios en el proceso de convertirme, yo creo que se encontró con un hueso ahí duro de roer, porque yo tenía una soberbia. O sea, sé que la soberbia es un pecado muy común, pero ahora miro para atrás y es como, madre mía de mi vida. Entonces, él, pues de todas las herramientas que tiene, conmigo utilizó una depresión mayor, inmovilizante, muy, muy, muy grave, que me llevó a tener ideaciones pasivas de muerte, que es a lo que llaman los psiquiatras el no estás pensando en morirte, no estás planificando tu muerte ni nada de eso, pero vives creyendo que todo el mundo estaría mejor sin ti. Ostras. Que tus hijos serían más felices sin ti, que tu marido sería más feliz sin ti, y que si tú desaparecieras,
el bienestar físico, mental y emocional de los que te rodean sería muchísimo mayor. O sea que ese instinto de supervivencia empieza a minarse y a salir un deseo de autólisis, ¿no? Claro, en el punto, fíjate que hablábamos que las 3 funciones del cerebro son mantenerte con vida a ti mismo, perpetuar la especie y mejorar la vida de los demás. ¿Ya? La depresión, que está relacionada con ese modo dorsal vagal del sistema nervioso, que es la inmovilización. Si mi cerebro ha determinado que ni sometiéndome, ni luchando, ni huyendo puedo sobrevivir, me inmoviliza. Mi cerebro ya ha tirado la toalla en la posibilidad de sobrevivir. Entonces baja esa pestaña y la siguiente que le queda es la de la continuidad de la especie. Cualquier padre, cualquier madre bien equilibrado, que sepa que la supervivencia de sus hijos depende de la suya, se inmola. Te inmolas. O sea, a mí me dicen, tu vida a cambio de las 2D, Ni te lo piensas. Pero mátame, pero vamos, Sí. o sea, me pongo delante de un camión de lo que haga falta. Sí. Y si además tú tienes la creencia de que tu existencia le está haciendo daño a tus hijos y a las personas que te rodean, el cerebro automáticamente determina apaga y vámonos. O sea, pasa una cosa, no tiene nada que ver, pero otro ejemplo de cerebros que deciden no seguir viviendo es esta cosa horrorosa y terrible que ocurre en los orfanatos que tienen muchísimos niños. Esto lo estudiaron, de hecho, en Rusia. Los bebés que solo recibían contacto para cambiarles el pañal, nada más, morían. Se dejaban morir. Se dejaban morir, pero era una decisión totalmente racional. El cerebro determinaba, vale, he nacido, no hay adultos a mi alrededor que estén atentos a mí, que estén pendientes a mí, no tiene sentido seguir invirtiendo energía en crecer, porque antes o después voy a morir. Ostras. Claro, es terrible. Entonces, volviendo a mi historia, yo llegué a estar en ese punto en julio del año pasado. Se hace muy poquito. Muy poquito. En agosto... ¿Pero ya creías? Yo en ese punto creía, pero todavía creía que cosas como el futuro de mis hijos estaban mejor en mis manos que en las de Dios. Entonces yo cuando oraba, yo hacía el ejercicio de, Señor, pongo mi carrera. Al principio era como pongo mi carrera profesional en tus manos. Y como ya es mucho. Uf, y si Dios decide ahora que necesito hacerme una asceta, irme por el campo y perder todas las cosas materiales que tengo, ¿ahora qué? ¿Sabes? Entonces lo dices como con la boca, en plan, Señor, te amo, te adoro, pongo en tus manos mi carrera profesional, pero por favor no me quites el trabajo, ¿sabes? Con la boca chica. Con la boca chica. Sí, sí. Entonces yo estaba en ese punto de te quiero, te amo, te adoro, Dios, gracias por todo lo que me das, pero si los niños me encargo yo mejor que tú. Entonces, claro, ¿por qué hacemos eso? Ese exceso de control es una respuesta también de supervivencia a infancias en las que tu cerebro aprendió que no podías confiar absolutamente en nadie. Que cualquier persona en la que confiaras y pusieras tu bienestar psicológico o físico, te iba a fallar y te iba a hacer daño. ¿Eso es lo que te enseñaron a ti? Sí. Entonces, las personas, cuando creces así, de mayor, es muy difícil llegar a confiar realmente en los demás. Y eso se maquilla o se resuelve con una soberbia y una sensación de superioridad de no es que yo no confíe en los demás y no me deje a los demás porque tengo miedo de que me hagan daño. Yo no me dejo a los demás porque soy la mejor y ninguno de estos puede ayudarme. Yo, la primera vez que fui a un psiquiatra, yo entré por la puerta diciendo, vamos, o sea, sé mucho más de cualquier cosa de neurociencia, comportamiento humano, que esta señora que seguro que estudió hace 20 años y no se acuerda de la mitad de las cosas de la carrera. O sea, yo entré así con esa actitud a la visita del psiquiatra. Pero esa soberbia venía de que me daba terror poner mi salud en manos de esa persona y que me fallara. Porque no podía soportar que nadie me fallara nunca más.
Entonces, por eso no podía poner mi vida en manos de Dios, porque estaba aterrorizada de que Dios también me fallara. O sea, para ti era un alguien más, como los demás. Claro. O sea, todavía, porque tampoco yo había experimentado, llevaba experimentando sus bendiciones toda la vida, pero ¿Eras atea? Atea 100%. O sea, ¿Eras atea? Yo crecí en una familia New Age. O sea, éramos vegetarianos. En mi casa las revistas que se leían era Año Cero y Huerto Integral. Era Huerto Integral se llamaba, creo que se llamaba Huerto Integral. No comíamos carne. El primer antibiótico lo tomé con 23, 25 años. Buah. Lo cual O sea, me alegro un montón. nada, tampoco vacunas, entiendo. No, nada. Pero Ya. de lo cual me alegro un montón porque ahora tengo un sistema inmunitario top. A top. A top. O sea, tengo una microbiota a tope, pero bueno. Pero no, mis padres son profesores de yoga. En los 80 en España, en León, capital de provincia. O sea, yo venía de un mundo totalmente diferente. De hecho, yo nací sin Dios y crecí con las creencias de mis padres que el Dios de la Biblia era un Dios malo, era un Dios perverso, era un Dios cruel que disfrutaba mandando a la gente al infierno, que quemaba gente en Sodoma y Gomorra, ¿sabes? O sea, yo crecí como, madre mía, este señor, ¿sabes? O sea, entonces yo venía de ahí y él, pues como buen alfarero, me redujo a polvo para poderme hacer de nuevo. Y lo hermoso de todo esto es que cuando acabé en la cama sin poderme mover y no me quedó más remedio que pedir ayuda, porque literalmente, o sea, yo caminaba, no podía subir escaleras. El grado de inmovilización mental que había llegado hasta mi cuerpo, o sea, hacía de tripas corazón para poder estar con los niños. Mis hijos están acostumbrados a que mamá esté tumbada en el suelo. Y el mayor me viene y me dice, mamá, ¿te traigo el hielo? Y yo, sí, cariño, porque me está dando una crisis vasovagal, me está empezando... se me está descompensando el nervio vago y entonces si te pones hielo aquí se arregla. Ostras. Y los niños están acostumbrados ya a ver mamá tirar en el suelo, tal, me traen el hielo, o sea... Tremendo. Tremendo. Cuando yo empiezo a poner mi vida en manos de otras personas, bueno, mi ingreso en el psiquiátrico fue, o sea, es una de las mejores ¿También? experiencias de mi vida. También. Me ingresaron... O sea, que llegaste a ingresar. Llegué a ingresar porque mi sistema nervioso estaba tan desregulado, o sea, vivía en un nivel de hipervigilancia tan alto, que a veces, y esto, porque además voy a hablar de medicación y es muy delicado, cada cerebro es un mundo, no se puede generalizar, pero en ocasiones, cuando te empiezas a tomar un antidepresivo, como el trauma aquí ya no tiene lugar porque de pronto te quedas solo en tu cabeza y ya no hay una voz diciéndote eres un desastre, eres una mierda, y dices, ostras, qué paz, qué maravilla. Esa respuesta traumática se va al cuerpo y los niveles de ansiedad se disparan. Entonces, en mi caso, me empecé a tomar el antidepresivo y mi cuerpo estaba 12 horas al día, literalmente como si me acabara de atropellar un camión, temblando, vomitando, o sea, una cosa insostenible. Fatal. Me empezaron a mandar ansiolíticos, pero no terminaban de encontrar la combinación de forma ambulatoria para regular mi sistema nervioso y que pudiera ser funcional. O sea, esta gente que te dice, no, es que la depresión se cura con paseos y con flores de Bach. No has tenido depresión en tu vida. O sea, la depresión es una enfermedad biológica. Para un psicólogo que digas un trastorno, vale, es un trastorno. Un trastorno mortal que lleva a la muerte. De hecho, es la principal causa de muerte entre jóvenes ahora mismo en España y en gran parte del mundo. Entonces, como no encontraban la manera de regularme, me ingresaron en el psiquiátrico y fue tan bonito. Ostras, es muy chocante escucharte decir eso. Ya, todo el mundo flipa, pero de verdad, o sea, tengo un grupo de WhatsApp que estaba prohibido hacerlo, pero lo hicimos. Un grupo de WhatsApp con los amigos que hice en el psiquiátrico, cada uno de nuestro padre. O sea, no te puedo explicar lo diferentes que somos entre nosotros y lo bonito que fue. Tiene la parte heavy porque es momento cárcel, puertas que se cierran, no se puede salir, tienes cámaras en todas partes. Tu propia libertad. Tienes que permitirlo, además. Sí, totalmente. O sea, te quitan las cosas de cristal, no puedes usar determinadas cosas, te tienes que comer todo lo que está en el plato, si no te ponen en modo vigilancia, trastornos alimenticios. O sea, no te puedes cambiar la comida en los platos, aunque lo hacíamos. Pero ahí fue donde Dios me enseñó la ayuda que necesitaba y que estaba bien
confiar, que estaba bien ponerme en manos de otras personas, porque él sabía que hasta que yo no tuviera una experiencia cercana, humana, de vale, no pasa nada, no iba a ser capaz de dar el paso enorme de poner mi vida entera en sus manos. Lo que me ha hecho es, en el momento en el que, o sea, yo salí del psiquiátrico con 8 pastillas diarias de 3 medicaciones diferentes, en noviembre del año pasado. En enero empecé a mejorar y a día de hoy estoy con una pastilla. En 6 meses. O sea, ha sido una cosa rapidísima y él ha tenido muchísimo que ver. ¿Qué pasa cuando lo pones todo en manos de Dios? ¿Te acuerdas cuando hablábamos al principio de que tu cerebro no distingue entre lo que piensas y lo que pasas? ¿Mm? En el momento en el que yo sé que mi futuro, el de mi familia, está en las manos del Dios que creó el universo, me despreocupo por completo. O sea, vivo con la tranquilidad de que pase lo que pase, va a ser la mejor opción posible. No sé si te ha pasado alguna vez, o sea, yo tenía un novio horroroso, o sea, pero una cosa horrorosa, todas las palabrotas, insert palabrotas, las que quieras del mundo, cerramos insert. Un saludo desde aquí, colega. Te lo curraste. Te lo curraste. Y yo pedía, no creía a Dios, pero pedía por la noche, por favor que no me deje, por favor que no me deje, si me deja me muero, si me deja me muero, si me deja me muero. En ese momento, desde mi limitadísima perspectiva humana, yo creía que ese hombre era lo que yo necesitaba, era lo que era mejor para mí. Y gracias a Dios que me dejó. Entonces, claro, eso me ha pasado con trabajos, con personas, con tal. Cuando miras para atrás y te das cuenta de nuestra inutilidad presente para determinar qué cosas necesitamos y qué cosas queremos, y que el único que sabe realmente qué es lo que va a pasar y qué es lo que a mí me va a servir, o sea, yo ahora vivo con una paz. Te despreocupas. Una tranquilidad absoluta. ¿Qué pasa? Que estoy dejando de machacar a mi cerebro con recreaciones continuas de problemas y estoy limitando la producción neuroendocrina de cortisol y adrenalina que me están desregulando biológicamente. Luego te encuentras mejor. Exacto. La ansiedad desaparece. Y poco a poco el sistema nervioso se va regulando. Él lo que está haciendo ahora mismo es que está volviendo a poner en mi vida las mismas situaciones que el año pasado me llevaron a donde terminé, para que pueda vivir en mi propia experiencia la bendición de darme cuenta de que con él soy invencible, soy absolutamente indestructible. Me está pasando exactamente lo mismo que me pasó el año pasado y estoy bien. De hecho, estoy mejor que nunca. Pues, Izanami, yo te agradezco que cuentes esto. Además, al hacerlo te expones. Y cuando uno se expone en la sociedad de hoy, pues la gente opina. Entonces, bueno, de hecho, os invito a escribir vuestros comentarios, porque aquí hemos hablado muchas cosas muy interesantes, algunas cosas un poco polémicas, y me gustaría, os animo a hacerlo con respeto, si es posible. Porque también nosotros podemos eliminar mensajes que no sean respetuosos, pero libres de opinar, por favor. Y antes de que te vayas, hay 2 cosas. Creo que traes algo, ¿no? Sí. Para la estantería. Que va a quedar monísimo. Espero. Si va a quedar feo, no, ¿eh? No, hombre. Nunca te traería nada que quedase feo. De hecho, cuando me dijiste lo del regalo, abrí un vídeo, me hice un pantallazo, acerqué así para ver cómo tenías la composición y me aseguré de que te iba a quedar mono. Qué bueno, pues has hecho una cosa que no hago yo. Yo miro el hueco y al hueco que va. No, lo miramos. No podemos fastidiar. Que quede bien. Bueno, ¿lo tienes aquí? No, tengo que ir a por el bolso. Ostras, pues jodido. Haremos una cosa y veréis un corte y ya tenemos a Izanami de nuevo con el regalo. Aquí no ha pasado nada. No ha pasado nada. El input era traer algo que aportara valor a la audiencia y a los invitados. Y quizás un poco de imposición ideológica. Está el libre albedrío de ponerlo o no ponerlo. Pero yo lo voy a tener que poner ahí con todo. Claro. No pasa nada. Pero tiene una luz LED muy bonita que ilumina muy bonito y que te va a quedar mucho en la estantería. Sí. Pues bueno, que se vea lo que es. Es una lámpara. Es una LED. lámpara, no sé si tenemos un enchufe por aquí para que se vea encendida, que es muy bonita.
Además, es el hit de mi fondo para los vídeos de YouTube. O sea, tengo como cientos de preguntas de dónde la he comprado y tal. O sea, que gusta mucho. Y de hecho, como no la siga viendo en Amazon, me va a dar algo. Está muy chula, muy bonita. Es muy bonita. Y tendrá que caber y tendremos que encontrar un enchufe también. Claro. Está bien. Muchas gracias. Muchas de nada. Siguiente pregunta, la última que te voy a hacer, que la hacemos a todo el mundo, es ¿cómo te gustaría que te recuerden cuando Izanami ya no estés, cuando no estés aquí? Por el valor que aporté. Ya está. O sea, mi único propósito es vivir al servicio de Dios y poner lo que Él me ha dado, que no es mío, a su servicio, lo cual es un poco paradójico de, Señor, me pongo en tus manos y expresé más hecho, o sea, ya estaba en da igual. Construir para Él todo lo que Él me permita. Y solo me importa cómo me recuerde Él. Lo que piense aquí la gente de mí, iba a decir una palabrota, me la resbala. Vale. Muchas gracias por haber venido. La semana que viene nos vemos. Esto continúa. Tengo que decir gracias, así. No, podemos acabar como quedamos. No, para nada. Podemos terminar así también. Acaba así. Fuera.